Volvemos hoy, estimado oyente, al libro de Proverbios, al capítulo 11, y vamos a comenzar con el versículo 26. Nos encontramos en una sección muy importante por la sencilla razón que ahora nosotros podemos ver a este joven que ha entrado a la escuela de la sabiduría realizando el curso de primer año. Esos cursos son siempre importantes y a él le están enseñando algunas cosas muy prácticas. Lo más importante, por supuesto, la verdad fundamental es que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Y esa es la primera lección que tiene que aprender. De allí en adelante se le advierte que tiene que ser honrado. La honestidad y la integridad deben caracterizar al Hijo de Dios. Este tiene que librarse del orgullo en su vida. Y ahora, en el versículo 26 de este capítulo 11, nos dice: Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. Este versículo me recuerda al patriarca José en Egipto. Él no acaparó el trigo, lo recogió fielmente durante 7 años y entonces pudo alimentar al mundo, incluyendo a su propio padre, a sus hermanos y a sus familias. La frase «el que acapara el grano» me recuerda a otro personaje que se llamaba Nabal, y Nabal quiere decir insensato. Él estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Abigail. Ella era una mujer de mucho tacto, una persona muy agradable, por cierto. Y nos preguntamos, ¿por qué se casó con un hombre como este? Bueno, no lo sabemos, excepto que era un hombre rico. Y hallamos en la lectura de la Biblia que David, durante aquellos años en que se estaba escondiendo del rey Saúl, había cuidado las ovejas de Nabal y le había ayudado en muchas ocasiones. Así que cuando David y sus hombres tuvieron hambre, le pidieron ayuda a Nabal. Nabal, sin embargo, se negó rotundamente a hacer nada por ellos. En realidad, él insultó a los mensajeros que David había enviado. David no pudo soportar esa humillación y furioso fue a buscarlo. Por supuesto, usted recordará que entonces la mujer de Nabal se encontró con David y le entregó una ofrenda de paz, evitando así que David le hiciera daño alguno a Nabal. Por ello decimos que este proverbio encaja perfectamente con Nabal. También creemos que podríamos dar a este proverbio una aplicación espiritual. El trigo es la palabra de Dios. Sería lamentable que algunos predicadores estuvieran reteniendo el trigo. Podría darse el caso que predicaran sobre temas políticos y sociales en vez de enseñar la palabra de Dios. Si hubiera casos así, deseamos que Dios tenga compasión de quienes retengan para sí mismos el trigo en una época de hambre espiritual. Pero esa advertencia no es solo para predicadores y maestros. Todos los que ocupamos otras posiciones, ¿no estaremos alguna vez reteniendo el trigo espiritual, el pan de vida de aquellos que nos rodean? Usted podría dar un gran impulso a la enseñanza de la palabra de Dios en el área en que vive. No olvidemos este proverbio. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice. Pero qué emocionante es que alguien se acerque a darle las gracias por haberle entregado la palabra de vida. Por ello, este proverbio también dice que bendición cubre la cabeza del que lo vende, lo cual, trasladado al terreno espiritual, también significa que Dios bendice a aquel que entrega su palabra gratuitamente, sin ponerle un precio. Continuemos leyendo ahora el versículo 27 del capítulo 11 de Proverbios. El que procura el bien obtendrá favor, pero al que busca el mal le sobrevendrá. Es decir, como escribió San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y el versículo 28 de este capítulo 11 de Proverbios dice: El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Cuando el Señor Jesucristo presentó las parábolas, que creemos las observó en la vida real, habló acerca de un hombre que había recogido una cosecha tan abundante que decidió derribar sus graneros para edificar otros aún mayores, y concentró toda su vida en esa tarea. No había nada malo en edificar graneros más grandes, pero el Señor dijo que él era un necio, un insensato, porque estaba tan interesado en construir esos enormes graneros aquí en esta vida, que no pensó para nada en edificar algo para después de esta vida, para la eternidad,
Ese es el peligro de las riquezas. Nadie puede comprar su entrada al cielo. El que confía en sus riquezas, dice aquí, caerá. Y el versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Aquellos padres que aman a Dios y le honran con su vida, siembran en sus hijos la semilla de su palabra y pueden ir viendo en sus vidas los frutos de la siembra realizada en oración y dependencia del Señor. Muchos hijos de destacados siervos de Dios se han destacado en la vida pública como gobernantes, científicos y en una gran variedad de profesiones. El Salmo 128 nos muestra la imagen del hombre justo que proyecta este proverbio al decir: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Hay cursos sobre cómo lograr la armonía en el hogar, pero necesitamos algo más que tener algunas nociones sobre este tema para poder ir más allá de la capa de barniz que suele aplicarse a ciertas situaciones familiares. Un breve curso en psicología acerca de cómo ser dulce y amable en el hogar no es la respuesta. Necesitamos experimentar un retorno a la palabra de Dios y a una vida santa en el hogar por la acción del Espíritu Santo. Muchos de nuestros problemas familiares se desvanecerían si los habitantes de la casa, que han sido declarados justos por la obra de Cristo, reflejaran esa justicia de Cristo. Recordemos a este proverbio que declara que el fruto del justo es árbol de vida. Y el proverbio continúa diciendo: y el que gana almas es sabio. Se le está dando mucha atención hoy al testimonio personal y creemos que eso es bueno. Creemos que es una de las mejores cosas que está teniendo lugar en nuestro día y en nuestra generación. La palabra de Dios lo ha estado diciendo siempre: el que gana almas es sabio. Y el versículo 31, último versículo de este capítulo 11 de Proverbios, dice: ciertamente el justo recibe su paga en la tierra, cuánto más el malvado y el pecador. No hay ninguna duda que el juicio se está acercando. Seguimos avanzando en la lectura de los Proverbios y ahora pasamos al capítulo 12 de este libro. En la Escuela de la Sabiduría, el joven se encuentra aún en su primer año de universidad, pero la instrucción que recibe es ya muy importante. Leamos el primer versículo de este capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es un ignorante. El hombre que ama la instrucción es una persona que tiene una estimación real de la máxima prioridad y de lo que en realidad es de un valor superior. Eso quiere decir que esa persona escuchará la instrucción. Sin embargo, debo decir que después de conseguir que las personas escuchen la palabra de Dios, uno de los mayores problemas es lograr que obedezcan lo que la palabra dice. Y la obediencia es absolutamente esencial. Veamos ahora lo que dice el versículo 2 de este capítulo 12 de Proverbios. El bueno alcanza el favor del Señor, pero el Señor condena al hombre de malos pensamientos. El Salmo 1, versículo 5 dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Indiferentemente de la fama, riquezas o de una elevada posición ante la estimación de las personas, el malvado llegará a un final triste y lamentable. Con toda seguridad, Dios va a juzgar a tales personas. Por eso dice aquí que el Señor condena al hombre de malos pensamientos o designios. Continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 12. El hombre no se afirma por medio de la maldad, pero la raíz de los justos no será removida. El Señor dio una parábola que trata sobre este asunto. En el Sermón del Monte contó sobre un hombre que edificó su casa sobre la roca, mientras que otro edificó la suya en la arena, según vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. La roca, por supuesto, simboliza a Cristo, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Ahora, en este primer año de estudios universitarios, el joven recibe consejos en cuanto a elegir una esposa. El versículo 4 de este capítulo 12 de Proverbios dice:
La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Aquí podemos recordar a las esposas notables que se mencionan en el Antiguo Testamento. Eva debe haber sido una persona encantadora, a pesar del hecho de que ella escuchó a la serpiente. Creemos que también Sara fue una esposa modelo, de acuerdo con la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 6. Y Jocabed, la madre de Moisés, fue sin duda una mujer extraordinaria. Pero hubo otras que no fueron buenas y podrían ser descritas como carcoma de huesos. La esposa de Job, por ejemplo, no fue de mucha ayuda para él. Es interesante ver que Satanás le quitó a Job todo aquello en lo cual él se apoyaba, con excepción de su esposa, de lo cual podemos deducir que Satanás supo que ella no sería de mucho apoyo para Job. Y luego, por supuesto, tenemos a Atalía, una mujer sanguinaria cuya madre era la malvada Jezabel. Así podemos ver que en la Biblia hay muchas ilustraciones de este proverbio. Escuchemos lo que escribió Ogden Nash. Para mantener su matrimonio como una copa rebosando de amor, siempre que esté equivocado, admítalo, y cuando tenga razón, permanezca en silencio. Sigamos adelante ahora en el libro de Proverbios leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 12. Los pensamientos de los justos son rectitud, los consejos de los malvados, engaño. Las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Dios trastorna a los malvados y dejan de existir, pero la casa de los justos permanece firme. Podemos decir que Dios cree en la ley y en el orden. Y tiene mucho que decir contra el hombre sin ley. Él tiene mucho que decir sobre los que se rebelan a su autoridad. Ahora, el versículo 8 dice: Por su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón es despreciado. Al leer estas palabras pensamos en Gedeón y en su hijo. Gedeón debe ser elogiado por su sabiduría, y Abimelec, su hijo, tuvo que quedar expuesto al desprecio. Luego el versículo 9 dice: Más vale el despreciado que tiene quien lo sirva que el jactancioso que carece de pan. Parece que se está haciendo un contraste diciendo que es mejor la situación del que es envidiado que la de aquel que se deleita en hacer una ostentación vacía, mientras que al mismo tiempo no tiene pan que comer. Otra traducción lo expresa así: Más vale menospreciado pero servido que reverenciado pero mal comido. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de Proverbios. El justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. El Dr. Magee, autor de estos estudios bíblicos, recordaba un incidente que ocurrió cuando estaba haciendo cierto viaje con su padre, y en aquellos días solo había caminos de tierra transitados por coches antiguos tirados por caballos. Adelante de ellos, pues, iba un hombre que estaba ebrio y estaba golpeando demasiado a su caballo. Como el otro carro bloqueaba el camino, el padre del Dr. Magee se bajó de su carro y fue a conversar con el hombre acerca de la forma en que estaba tratando a su animal. Este hombre, fuera de control por su estado de ebriedad, se ofendió y se bajó de su carro y quiso golpear al padre del Dr. Magee. Él pudo esquivar ese golpe y el otro cayó a tierra. Y entonces el padre del Dr. Magee le dijo que regresara a su carro y que no volviera a golpear a su caballo. Y al decir esto, le quitó el látigo con el cual estaba castigando al animal. Ahora el Dr. Magee contaba que eso le impresionó mucho y al recordar este incidente le gustaba aquel proverbio de la Escritura que hemos leído y que dice: El justo cuida de la vida de su ganado. Alguien que tenía varios perros dijo una vez que juzgaba a las personas por la reacción de sus animales hacia ellas. Los perros parecen conocer el carácter de la persona y saben si van a ser maltratados o no por ella. Es muy interesante ver que un animal parece conocer el carácter humano quizás mejor que nosotros mismos. Continuemos con el versículo 11 de este capítulo 12 de Proverbios. El que labra sus tierras se saciará de pan, pero el que se une a vagabundos carece de entendimiento.
Aquí se aconseja al joven estudiante a permanecer en su trabajo, a mantenerse ocupado y no andar de un lado para otro ocupándose en cosas vanas, perdiendo el tiempo. Podemos ver que por todo este capítulo tenemos contrastes como este. Al seguir adelante ahora con este capítulo 12 de Proverbios, veamos lo que nos dice el versículo 12. Codicia el malvado la red de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto. En esta sección observamos que hay repetición para un mayor énfasis. Después de todo, la repetición es la mejor clase de enseñanza, si usted es capaz de persistir en el sistema. Si usted continúa repitiendo una cosa, su alumno nunca lo olvidará. Pues bien, en el versículo 15 tenemos lo siguiente. Opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Es posible que al oírlo usted recuerde a quién correspondería este proverbio. Nos referimos a Roboán, el hijo de Salomón. Él rechazó el consejo sabio de los ancianos del reino, lo cual precipitó su propia caída y una guerra civil en su nación. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 12 de Proverbios. El que dice la verdad proclama justicia, pero el testigo falso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Si usted escucha alguna vez un mensaje que expone la palabra de Dios, habrá veces en que sentirá como si una espada le tocara el corazón. Y si usted no está dispuesto a aceptar esa verdad, recuerde la actitud del hipócrita que se oculta tras el odio y la amargura. Por tal motivo, a veces nos preocupa cuando alguien reacciona con mucha crítica ante un predicador y su mensaje, aunque no abiertamente, sino más bien a sus espaldas. Continuemos leyendo los versículos 19 al 21. El labio veraz permanece para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que maquinan el mal, pero alegría en el de quienes aconsejan el bien. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los malvados serán colmados de males. Todos estos proverbios tienen que ver con la lengua mentirosa y la lengua veraz. Están en contraste. La palabra de Dios tiene más que decir sobre la lengua, más juicio sobre los abusos de la lengua que lo que tiene que decir sobre el uso y el abuso del alcohol. Sin embargo, resulta interesante que una lengua engañosa y chismes pueden introducirse hoy en algunos círculos, mientras que una persona ebria sería rechazada por las mismas personas. Y finalmente por hoy leamos el versículo 22 del capítulo 12 de Proverbios. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero le complacen quienes actúan con verdad. Una de las virtudes que debería caracterizar al Hijo de Dios es su amor a la veracidad, y esto es algo que cae por su propio peso. Porque una persona se convierte en un hijo de Dios por haber dado el paso de fe de aceptar la gracia de Dios, es decir, el don gratuito de la vida eterna, expresado en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que estamos hablando de personas que han llegado hasta el capítulo 13, versículo 25. Continuamos hoy, estimado oyente, en el libro de Proverbios y nos encontramos en el capítulo 12. En el programa anterior usted recordará que quedamos en el versículo 22 y vamos a repetirlo hoy para dar comienzo a nuestra lectura. Dice el versículo 22. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero le complacen quienes actúan con verdad. Una de las virtudes que debería caracterizar al Hijo de Dios es su amor a la veracidad. Y ahora continuemos leyendo el versículo 23. El hombre prudente encubre su saber, pero el corazón de los necios pregona su necedad. El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que pueden herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado alguna vez en un grupo de personas cuando entre ellas estaba presente una persona necia, de esas que nunca dejan de hablar y que pronuncia una crítica contra otra persona que, por supuesto, no está presente allí. El hombre prudente no dice cosas hirientes,
pero el corazón del necio hará gala de su necedad. Ahora en el versículo 24 leemos: La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será subyugada. Creemos que nuestra sociedad contemporánea ha invertido ciertos valores. Las personas diligentes no son siempre las elegidas para ocupar cargos de responsabilidad y no estamos seguros que los negligentes sean los que paguen los impuestos. Ahora debemos decir que hemos estudiado estos proverbios y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine al hacerlo, y hemos llegado a la conclusión de que algunos de estos proverbios deben ser considerados a la luz de la eternidad. Creo que la vara para medir este proverbio es la eternidad antes que la situación local. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Pero la Biblia no enseña que todos los creyentes van a reinar en el mismo nivel. Habrá diferentes grados o niveles. Y personalmente me sentiría muy cohibido si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado, por ejemplo, junto al apóstol Pablo. No creo que ese fuera mi lugar. Sin embargo, sí creo que los diligentes son los que reinarán con él. Por otra parte, muchos otros proverbios se aplican, como estamos viendo, a la vida diaria. Escuchemos lo que dice ahora el versículo 25 de este capítulo 12 de Proverbios. La congoja abate el corazón del hombre, la buena palabra lo alegra. Recordemos lo que Job les dijo a sus amigos en el capítulo 6, versículo 25 de su libro. Cuán provechosas son las palabras rectas. Estas palabras amables pueden traer ánimo, alegría y estímulo a aquellos que están tristes, sufriendo, que están pasando por algún problema o amargura. Uno no golpea a una persona que está soportando dificultades. Luego, el versículo 26 nos dice: El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo, mientras que el malvado tratará de perjudicarle. La realidad es que si el hombre justo se da cuenta que su prójimo está equivocado, él irá a conversar con él acerca de ese problema. Es lo más útil y positivo que puede hacer. El profeta Natán era el mejor amigo que tenía David y sin embargo fue Natán quien tuvo el valor de acusarle y decirle: «Tú eres aquel hombre», como vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Cuando en nuestra vida hay cosas que deben ser corregidas, es hermoso tener un buen amigo que nos reprenderá con cariño. Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le concedió el privilegio de ser el pastor de una iglesia que había sido su propia congregación antes, donde la gente le amaba y le mostraba mucha simpatía. En cierto sentido, se sentía inexperto para estar a cargo del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él, y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y a partir de ese momento trató de imitarlo. Hasta trataba de imitar el acento con el que este hombre hablaba. Y los miembros de su iglesia se dieron cuenta, pero se limitaron a escucharle, a sonreír, y muy pocos hicieron algún comentario al respecto. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios lo invitó a comer en cierta ocasión y le dijo algo que ese joven pastor nunca olvidó. Nosotros preferimos tener un pastor genuino antes que una imitación de otra persona. Eso fue todo lo que dijo y todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento, ese pastor volvió a ser una persona genuina. ¡Qué fuerza tienen las palabras rectas y sinceras de un consejo dado con ánimo constructivo! Como dice este proverbio, el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo. Pero el malvado le induce a equivocarse. Va a hablar con su prójimo, le anima y después, cuando aquel le da la espalda, lo critica. Estimado oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, y señalan conductas concretas e individuales que a veces se observan entre cristianos. Continuemos leyendo el versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios. El indolente ni aun asará lo que ha cazado. Precioso bien del hombre es la diligencia.
Hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. Este hombre salió y pudo cazar un animal, pero era demasiado perezoso para despedazarlo, asar su carne y comerlo. Uno tiene que ser un cazador muy perezoso para actuar de esa manera. Sería como un pescador que ha pescado, pero no quiere pasar por el trabajo de limpiar el pescado para comerlo. Observemos la frase: precioso bien del hombre es la diligencia. En otras palabras, él se ocupa, se hace cargo de lo que tiene. Recordemos cuando Ruth fue a espigar al campo y Booz fue tan generoso con ella que al final recogió una gran cantidad de espigas. Entonces se puso a desgranar las espigas que había recogido. Ella podía haber regresado a casa entregándole a Noemí las espigas que había recogido en todo un día de trabajo, pidiéndole que las desgranara. Pero no lo hizo. Esta actitud nos revela la clase de espíritu de servicio y de responsabilidad que ella tenía, que es todo un ejemplo para nosotros. Continuamos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. En el camino de la justicia está la vida, en sus sendas no hay muerte. Qué panorama más hermoso el que se presenta al Hijo de Dios. Ahora, la muerte física está ante nosotros si el Señor demora su venida, pero más allá de la muerte se encuentra la vida eterna. Y así llegamos ahora al capítulo 13 del libro de los Proverbios. Continuamos en esta sección en la que estamos aprendiendo algunos de los grandes principios de la vida. Leamos el versículo 1 de este capítulo 13 que dice: El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Aunque Salomón no fue el hijo favorito de David, Salomón al menos escuchó lo que David tenía que decirle, y así fue un ejemplo del hijo sabio que recibe el consejo del padre. Por otra parte, la segunda parte de este proverbio encaja bien con Roboam, el hijo de Salomón, que fue un ejemplo del insolente que no hace caso de las reprensiones. Él fue un ejemplo del lado oscuro o negativo que encontramos en muchos de estos proverbios. Leamos ahora los versículos 2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. En el día de hoy existe una clase de conversación que consiste en chismes y es verdaderamente insensata, como ya hemos visto anteriormente. Se expresan cosas que tienen un doble sentido. Los chistes basados en equívocos o frases ambiguas se introducen a veces en ciertos círculos, y cuando lo hacen, parecen girar alrededor del sexo. Estas conversaciones son el resultado de conductas dudosas. Estos proverbios reflejan estas advertencias que se le hacen al joven estudiante para que sepa cuidarse al respecto. Ahora en el versículo 4 de este capítulo 13 leemos: El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Recordemos que el apóstol Pablo les habló con toda claridad a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Algunos muy devotos habían dejado de trabajar porque decían esperar la venida del Señor. Y Pablo les escribió: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En realidad, la expectativa de la venida del Señor debería convertir a cada creyente en un trabajador activo. Ahora, dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 13. El justo aborrece la palabra mentirosa. El malvado se hace odioso e infame. La justicia protege al perfecto de camino, pero la impiedad trastorna al pecador. Esto se refiere a la verdad de las partes interiores del ser humano. Este es el antecedente de la justicia práctica. Dios detesta lo que es falso, no lo puede tolerar. El Hijo de Dios tiene que ser capaz de reconocer y tratar con cualquier pecado que se presente en su vida. Nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia a mentir. Para nosotros, el mentir es algo muy natural. Y como Dios lo detesta, el cristiano tendrá que ocuparse de este tipo de conducta. Luego el versículo 7 dice: Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Aquí tenemos otro ejemplo de esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Si usted tiene pocos recursos,
trata de aparentar que los tiene para parecerse o superar a otros. Fingimos y aparentamos tener más de lo que realmente tenemos. A veces tenemos en posesión cosas, como por ejemplo coche, ropa o vivienda, que no nos podemos permitir, pero tenemos esa tendencia a aparentar para impresionar a los demás. Por otra parte, hay gente que verdaderamente tiene abundantes recursos, pero siempre se están quejando de que no tienen lo suficiente, de cómo suben los precios y de los grandes gastos que tienen. Dios detesta ambas actitudes porque cada una de ellas revela hipocresía. Es colocarse una fachada que no necesitamos poner. Deberíamos presentarnos ante los demás tal como somos. Luego, en el versículo 9 de este capítulo 13 de Proverbios, leemos: La luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. En el estudio que hemos realizado sobre los reyes de Israel, hemos llamado la atención hacia este principio de trabajo. Un linaje o descendencia después de otro llegaron a ser reyes en el reino del norte, y entonces sus reinados fueron interrumpidos con frecuencia de manera violenta, por asesinato. Y eso es lo que Dios dijo aquí en este proverbio. Pero se apagará la lámpara de los malvados. Ha sucedido en la historia del mundo una y otra vez. Nombres de personajes tristemente célebres acabaron perdiendo la vida a causa de la violencia con que consiguieron el poder, por la manera en que vivieron y actuaron con sus semejantes. Luego, el versículo 10 de este capítulo 13 dice: Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Cuando usted encuentra disensiones en un grupo, en un vecindario, o en una congregación cristiana, o en cualquier grupo de una iglesia, al final se verá que generalmente la base de toda esa tensión es el orgullo. Siempre será así. Luego, en el versículo 11 leemos: Las riquezas de vanidad disminuyen. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquí tenemos otro de estos proverbios que deben ser considerados bajo la luz de la eternidad. Esa es la medida que uno tiene que utilizar en este caso. Porque muchos hombres adinerados aparentemente saben que tienen descendientes muy insensatos, así que han establecido fondos fiduciarios o de fideicomiso y han puesto trabas legales alrededor de sus posesiones para que sus descendientes no puedan obtenerlas. Tal arreglo permite que sus descendientes puedan vivir del interés que produzcan esas posesiones e impide que ellos puedan tocar dichas posesiones. Como resultado, hay muchos hijos ricos hoy en el mundo que nunca han ganado un centavo en su vida y que no sabrían trabajar para ganarse la vida, y sin embargo son herederos de inmensas fortunas. Pero con esas disposiciones han sido protegidos para que no puedan disponer de lo principal de sus posesiones. Si pudieran, lo gastarían todo y se quedarían sin nada. Por ello hemos dicho que este proverbio debe ser examinado a la luz de la eternidad. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Qué es realmente la riqueza? ¿Es poseer acciones y bonos? En fin, las personas algún día perderán esas riquezas. La muerte se las arrebató al propietario original. Nadie vino y simplemente las robó. Fue el propietario quien se escabulló sigilosamente, se marchó y las dejó. Y eso mismo es lo que les sucederá a aquellos que poseen riquezas materiales. Ahora el versículo 12 dice: La esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Todos seguramente habremos experimentado este proverbio en varias ocasiones. Uno simplemente continúa esperando algo que no acaba de suceder, y la espera que se prolonga aflige el corazón. Por tal motivo, en la vida deberíamos llevar el paso de la voluntad de Dios, porque a veces esperamos muchísimas cosas que no se harán realidad en absoluto en nuestras vidas. Cuánto mejor es aceptar la realidad de la situación en la que Dios nos ha colocado. Continuemos leyendo ahora los versículos 13 al 15. El que menosprecie el precepto se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. La instrucción del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. El buen juicio o entendimiento da gracia, favor. El camino de los transgresores es duro.
Por todo el libro de Proverbios hay un contraste entre la justicia y la maldad. Dios detesta el orgullo, aborrece la rebelión, Él detesta la hipocresía. Para Él no tienen utilidad ese tipo de sentimientos o actitudes que surgen de nuestra naturaleza humana. Es por esa razón que Dios no aceptará nada que hagamos bajo el control de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Solo lo que podamos realizar por medio de nuestra nueva naturaleza es aceptable para Él. Y hay una cosa que es segura. Él no va a llevar nuestra vieja naturaleza al cielo y nosotros nos alegraremos de librarnos de ella. En el cielo, usted y yo seremos separados para siempre de esa vieja naturaleza que produce todos los pecados que son inherentes en cada uno de nosotros. Dios dijo con toda claridad lo que Él quiere hacer en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice allí: «Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser», dice el Señor. «Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra». Esta es la manera en que todos debemos acercarnos a Dios si deseamos ser aceptados por Él. No podemos aproximarnos con orgullo y no deberíamos atrevernos a despreciar su palabra ni sus mandamientos. Ahora el versículo 17 dice: «El mal mensajero acarrea desgracia, el mensajero fiel acarrea salud». Ha habido personas que han ocupado cargos de importancia en los gobiernos de naciones, por lo cual han tenido acceso a secretos relacionados con la política y la seguridad nacional e internacional. Esos funcionarios tenían ciertas debilidades en su conducta personal que fue descubierta por agentes enemigos. En consecuencia, tales funcionarios fueron objeto de chantaje y utilizados para revelar secretos que comprometieron la defensa de esas naciones. Qué importante es para una nación tener hombres íntegros que la sirvan. El versículo 24 dice: «El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, lo corrige a tiempo». Y a propósito, esta es verdadera psicología infantil. Al Hijo de Dios en el día de hoy se le dice lo mismo. Se les dice a los hijos: «Obedeced a vuestros padres». Pero al padre se le dice que no provoque a su hijo a ira, es decir, que no lo irrite. Como podemos ver en la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 1 y 4. Es decir, que no hay que castigarlos o disciplinarlos cuando uno está demasiado enojado, muy enfadado, o cuando uno está hablando en alta voz sin controlar debidamente sus reacciones. Es mejor que el padre espere un tiempo hasta que él mismo se haya calmado y pueda sentarse con ellos para explicarles por qué están siendo disciplinados. Pensamos que esto es muy importante. El autor de estos estudios contaba que estaba agradecido por haber recibido de su padre esa misma disciplina. Cuando había hecho alguna travesura, el padre no se lo decía hasta que pasara quizás un día. Incluso el niño a veces pensaba que se había salido con la suya, pero luego descubría que no había sido así. Entonces su padre con mucha calma hablaba con él, y el niño sabía que su padre no le estaba castigando para descargar su enojo con él. Así hemos podido ver cómo estos proverbios contienen la sabiduría de Dios mismo, quien desea para sus hijos vidas de calidad humana y espiritual, a nivel individual y familiar, para que los hijos puedan formarse en un hogar caracterizado por el control,